A lo largo de las últimas décadas ha habido varios modelos que se han ensayado, que se han puesto en práctica para privatizar los servicios de agua o el agua misma. El primer modelo fue el que se conoce como el modelo chileno. En los tiempos de Pinochet emergía ya de manera ya teórico-práctica lo que luego se ha venido a denominar claramente las corrientes neoliberales. Entonces les llamábamos los Chicago Boys, ¿no? Y encuentran en Chile, dictadura, la posibilidad de hacer un laboratorio, digamos, en vivo de todo un país para ensayar las teorías neoliberales en materia de aguas. Lo que se hace es el modelo chileno, que consiste en privatizar materialmente los ríos, de manera que si ahora una entidad chilena, un ayuntamiento, una persona quiere obtener una concesión de aguas en Patagonia, por ejemplo, antes tenía que viajar a Madrid, ahora tiene que viajar a Roma a comprarla a quien detenta la propiedad real de los ríos de Patagonia, que es prácticamente Endesa. Ese modelo no se ha extendido a otros países, de manera que quedó cristalizado en Chile y además vinculado a la Constitución, de manera que para cambiar la ley de aguas Pinochet dejó atada la privatización de los ríos, la privatización del agua a una reforma constitucional que requiere unas mayorías imposibles de alcanzar. El segundo modelo es el modelo Thatcher, se desarrolla más adelante. Thatcher lo que hace es no privatiza los ríos, privatiza las infraestructuras urbanas de agua, de manera que por un precio simbólico de una libra esterlina entrega toda la red de abastecimiento y de saneamiento de la región metropolitana de Londres a una empresa privada que es Thames Water. Y al mismo tiempo pone una institución pública de supervisión, un regulador. Bien, ese modelo tampoco se ha extendido, de manera que se privatiza la infraestructura y la gestión. El modelo que se ha extendido y que confrontamos a nivel mundial y que tiene el apoyo del Banco Mundial es el modelo francés, el llamado PPP, partenariado público-privado, que consiste en ofrecer incluso, no se privatiza el agua, no se privatizan los ríos, no se privatizan siquiera las infraestructuras necesariamente. Lo que te ofrecen las grandes multinacionales, Agbar es expresión de Suez, Aqualia, Veolia, son las grandes matrices francesas de carácter internacional. Lo que te proponen o lo que proponen e impulsan es la privatización de la gestión. De manera que a través de empresas en ocasiones público-privadas, en donde ellos no tienen inconvenientes en minoría financiera y que sea el ayuntamiento o la institución pública que tenga el 51% de las acciones, pero el punto clave es quién controla la gestión. De manera que hay, en nombre del savoir-faire, del know-how, de la tecnología sofisticada que se requiere, etcétera, etcétera, se reservan el 100% de las decisiones técnicas, de las decisiones empresariales, de las decisiones de gestión. De manera que se privatiza a través de la información. Ni siquiera la clave ya es la mayoría financiera, sino se privatiza el negocio a través de la información y el control de la información, el control de la gestión. Ese es el modelo más sofisticado que presiona, que se instala a nivel global y que ha llevado a la rebelión de Uruguay, a la rebelión de la Guerra del Agua de Cochabamba, de Argentina, y en estos momentos, bueno, pues está en un punto interesante, pues porque ya hay una reacción popular en torno al derecho humano al agua, y cuando se habla de derecho humano, pues el derecho humano, como el cariño verdadero de la copla, ni se compra ni se vende, no se mercadea con él. Y ahí estamos. Uno de los argumentos que antes y después, particularmente ahora en la crisis, se promueve por parte de las instituciones que favorecen la privatización, es decir, la institución pública no tiene financiación. Hagamos que en una colaboración del privado haya financiación privada para el desarrollo de los servicios públicos de saneamiento. Bueno, eso antes de la crisis ya ha sido falso. Los estudios técnicos que se han hecho demuestran cómo Argentina, por ejemplo, después de todo el tiempo de privatización, cuando se hace balance de cuánto invirtió las grandes empresas privadas europeas, españolas en particular y francesas, en esos servicios privatizados, la inversión siguió siendo pública. El 90 y tantos % de la inversión que se hizo, que fuera insuficiente, siguió siendo pública. Lo que pasó fue que se desbloquearon los fondos del Banco Mundial, que estaban bloqueados a pesar de ser un banco público, porque estaban bajo la presión de que se privatizaran. Entonces, lo que se consigue con la privatización es que se liberan esos créditos públicos, que son públicos, que cargan sobre la deuda pública argentina, pero que pasan a ser gestionados por las instituciones privadas. Por tanto, nunca ha sido cierto. Pero ahora, ¿cómo se está manipulando ese argumento? Pues de una manera verdaderamente vergonzosa. Lo que se argumenta es que, por así decir, hay que ser austeros. De repente la austeridad es una virtud,
que defendíamos otros en otros momentos también, en crisis y sin crisis, ¿no? Y se pasa a equivocar la palabra, el sentido de la palabra. Mira, yo diría, ser austeros es vender la segunda residencia para atender las necesidades vitales del día a día, la educación de los hijos, la comida, la alimentación, el vestir. Si a ti te obligan a vender tu residencia primera, eso no es austeridad, eso es sabotaje de la economía familiar, porque al día siguiente tú vas a tener que alquilar esa misma vivienda al que te la ha comprado. Tú vas a tener que pagarle la amortización de esa compra más los intereses que te quiera poner. Encima vas a vender barato y vas a alquilar caro. Bueno, pues cuando nos dicen, en nombre de la austeridad, privaticemos el canal de Isabel II o privaticemos aguas del Ter Llobregat en Barcelona, en Cataluña, eso no es austeridad, es sabotaje social a la economía ciudadana, porque al día siguiente de privatizar ATL o de privatizar el canal de Isabel II, tú tendrás que alquilar los servicios privados y tendrás que pagar lo que ellos hayan invertido, más los intereses que te quieran poner. Luego, por tanto, hay que definitivamente saber que los procesos de privatización no son procesos de austeridad ni de una economía pública más razonable, sino que son procesos de transformar la crisis y la necesidad de los ciudadanos en negocio para las grandes instituciones privadas, con un agravante, y es que encima nos van a comprar nuestra propia casa con el dinero público que les está cediendo el Banco Europeo, el Banco Central Europeo, ese millón de millones, ese billón de euros al 1% para 3 años, para la banca privada, que es la que en última instancia actúa a través de Akbar, de las grandes multinacionales del agua, de manera que nos compran nuestra casa con nuestro propio dinero y encima nos cobran un 5, un 6% de beneficio por la transacción. Para mí es un escándalo el que se esté empleando, en definitiva, el dinero público europeo en privatizar las instituciones públicas de gestión de agua para negocio privado. En efecto, Naciones Unidas estima que del orden de 1.000 millones no tienen garantizado el acceso al agua potable y del orden de 2.000 millones no tienen acceso a servicios básicos, muy básicos de saneamiento. Y como consecuencia, Naciones Unidas estima 10.000 muertes diarias. Pero solo se está refiriendo a una estimación de 10.000 muertes por diarrea, es decir, por contaminación biológica del agua. No se contabilizan las afecciones tóxicas, que están creciendo de manera exponencial por la minería a cielo abierto, particularmente de oro, la minería del cianuro, en cabeceras fluviales como en Perú, como en toda América Latina, todos los Andes, Centroamérica, México, África, Asia. Y otra fuente de contaminación tóxica descomunal que está afectando al agua de boca de millones de personas, los agrotóxicos en gran parte del mundo. Todo eso no se contabiliza, con lo cual podemos estar hablando que esos 10.000 muertes se podrían probablemente duplicar o más, y eso ni siquiera se tiene estimado. Al mismo tiempo, y fruto quizá de la reacción social que este problema produce, Naciones Unidas recientemente, a propuesta de Bolivia, aprueba sin votos en contra, aunque sí con abstenciones significativas, en el plenario de Naciones Unidas, la Asamblea General, la declaración formal del derecho humano al agua potable. Eso completado con la labor que había iniciado España y Alemania, promoviendo en el Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos en Ginebra esta misma discusión, pues nos está llevando a un contexto interesante. No por... digamos, por los poderes fácticos que están operando a nivel internacional, sino como fruto de la presión social que se está consiguiendo ejercer a través de los movimientos contra la privatización del agua y por la declaración formal y efectiva del derecho humano al agua potable. Estamos en un punto de inflexión que no es que porque Naciones Unidas haya declarado ya hemos conseguido, ni mucho menos, todo el mundo es consciente que no, pero sin embargo es un punto de inflexión en donde que da cuenta del avance social, político, cultural que está consiguiendo los movimientos contra la privatización y que en Naciones Unidas tiene su eco en esa declaración formal que habrá que seguir trabajando. A ver, cuando se habla de utopías se tiende a pensar en una visión inalcanzable
Y yo, sin embargo, no pienso que esto no es una utopía. La necesidad del agua para vivir, como la del aire y como la de otras cosas muy, muy básicas, es tan necesario que en la medida en que la conciencia social lo descubre, eso deja de ser una utopía. Pasa a ser una reivindicación irrenunciable y se ganará. El derecho humano al agua no se está ganando por un compromiso ideológico, sino por una necesidad. Cuando una madre ve morir a su hijo porque no tiene disponible agua potable, a esa madre le crecen los colmillos y empieza a luchar. Y lo que esa madre ya discute no es una utopía, es una necesidad que se va a transformar en realidad. Cuando en estas cosas se me habla, los foros sociales hablan de que otro mundo es posible, y yo miro cosas como esta, como el derecho humano al agua potable, el saneamiento, la recuperación de la salud de los ecosistemas como base para la vida, yo digo, otro mundo de ese tipo es posible, sencillamente porque es necesario. Y por tanto lo estamos haciendo posible ya. Los países empiezan a meter esto en sus constituciones. Naciones Unidas se ve obligada a reconocerlo formalmente. La privatización en América Latina echa marcha atrás. París vuelve a la gestión pública de agua después de 70 años de privatización. Y tú y yo estamos hablando aquí en público de algo que hace 10 años ni siquiera discutíamos. Luego, mi utopía no es una utopía inalcanzable en este sentido. El agua es un elemento muy pedagógico porque es muy necesario. Yo no sé cómo emocionar a la gente con el anhídrido carbónico, pero sí he visto llorar a las madres jachalleras diciendo con una pancarta, decía, el oro es de los ricos, de acuerdo, pero el agua es de todos. El argumento es tan potente. El agua es un elemento de racionalidad, de buen sentido común, pero también emocional. Y la combinación de razón y emoción es imparable. Y estamos en ello. Esto no es una utopía, lo vamos a ganar. Materialmente los ríos, de manera que si ahora una entidad chilena, un ayuntamiento, una persona quiere obtener una concesión de aguas en Patagonia, por ejemplo, antes tenía que viajar a Madrid, ahora tiene que viajar a Roma a comprarla a quien detenta la propiedad real de los ríos de Patagonia, que es prácticamente Endesa. Ese modelo no se ha extendido a otros países, de manera que quedó cristalizado en Chile y además vinculado a la Constitución, de manera que para cambiar la ley de aguas Pinochet dejó atada la supervisión, un regulador. Bien, ese modelo tampoco se ha extendido, de manera que se privatiza la infraestructura y la gestión. El modelo que se ha extendido y que confrontamos a nivel mundial y que tiene el apoyo del Banco Mundial es el modelo francés, el llamado PPP, partenariado público-privado, que consiste en ofrecer incluso, no se privatiza el agua, no se privatizan los ríos, no se privatizan siquiera las infraestructuras necesariamente, lo que te ofrecen las grandes multinacionales de agua o el agua misma. El primer modelo fue el que se conoce como el modelo chileno. En los tiempos de Pinochet emergía ya de manera ya teórico-práctica lo que luego se ha venido a denominar claramente las corrientes neoliberales. Entonces les llamábamos los Chicago Boys, ¿no? Y encuentran en Chile, dictadura, la posibilidad de hacer un laboratorio, digamos, en vivo de todo un país para ensayar las teorías neoliberales en materia de aguas. Lo que se hace es el modelo chileno, que consiste en privatizar. A lo largo de las últimas décadas ha habido varios modelos que se han ensayado, que se han puesto en práctica para privatizar los servicios. La privatización de los ríos, la privatización del agua, a una reforma constitucional que requiere unas mayorías imposibles de alcanzar. El segundo modelo es el modelo Thatcher, se desarrolla más adelante. Thatcher lo que hace es no privatiza los ríos, privatiza las infraestructuras urbanas de agua, de manera que por un precio simbólico de una libra esterlina entrega toda la red de abastecimiento y de saneamiento de la región metropolitana de Londres a una empresa privada que es Thames Water. Y al mismo tiempo pone una institución pública